Sábado 19 de febrero de 2022, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del conglomerado Quinto Poder. Así que les doy la bienvenida a nombre de nuestro presidente Pedro José Freile, quien está aquí justamente para hacer la introducción. Pedro José, muy buenas noches, cuando tú desees, por favor. Legionarios, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en este taller nuevamente. Estoy en La Magdalena esta noche acompañado de un grupo de líderes de la ciudad de Quito y me honro abrir esta conferencia el día de hoy de la ingeniera Karina Arellano, que nos va a tratar sobre el tema de ciberseguridad o ciberseguridad institucional. Un asunto que de hecho en materia de administración pública, pero además de todas maneras en cualquiera de nuestros ámbitos de la vida, tiene una implicación directa. Hoy, no a partir de la pandemia, sino desde que existe el Internet, estamos expuestos a la realidad de una ciudad virtual, el Internet, las redes, un mundo virtual en el cual interactuamos para todos los propósitos de la vida. Al comienzo, la humanidad solo lo hizo para fines de seguridad, pero en el tiempo en el que vivimos, incluso las relaciones sentimentales de las personas están expuestas y forman parte de este mundo virtual. Nuestras preferencias políticas, nuestras visiones de la vida, nuestra capacidad de articular socialmente con otros congéneres, en lo profesional, en lo político, en lo familiar, dependen en gran medida hoy de cómo estamos conectados, pero al mismo tiempo determina la realidad de que estamos expuestos para bien o para mal, como el hecho de participar en un taller de formación como el que hoy se lleva a cabo, en el cual compartimos nuestras ideas y nuestra visión, además de cómo podemos levantar nuestra nación desde la situación económica que hoy aqueja al mundo, la recesión global, la pandemia que poco a poco irá cambiando en otra cosa, pero que nos obliga a entender cuáles son las medidas que en lo institucional tenemos que atender en la ciberseguridad. De particular alegría es para mí inaugurar esta conferencia del día de hoy como vocero del Quinto Poder, el colectivo con el cual desde hace 6 años hemos acompañado diversas causas sociales y que hoy tenemos como centro de las causas en las que emprendemos la construcción de una nación fuerte, solidaria y comprometida con la capacidad de crear y crecer de cada uno de los ciudadanos. A todos, muchas gracias por estar en esta noche presentes y Karina, bienvenida. Muchas gracias. Iniciamos. Cuando usted desee, bueno, primero igual no, darle la bienvenida, como dice Pedro José, y agradecerle por la colaboración, igual a todos los profesionales de todo el país, no solamente de la provincia de Chimborazo. Bueno, este mes nos ha ayudado la provincia de Chimborazo con una unidad que es de acerca de lo que es administración pública. Entonces agradecerles a todos los profesionales de todas las provincias de todo el país, quienes nos colaboran con esta escuela de formación para que nuestros queridos legionarios igual se vayan capacitando, vayamos conociendo, vayamos adquiriendo igual conocimiento, experiencia y podamos igual ser parte de lo que es el Quinto Poder, ¿no? También para decirles que por favor estamos en YouTube como Escuela de Formación Política del Quinto Poder y también estamos en Facebook en las páginas de Quinto Poder Azuay, Quinto Poder Bolívar, Quinto Poder Chimborazo, Quinto Poder, bueno, todas las provincias del país. En TikTok igual también estamos como Movimiento Quinto Poder. Así que, ingeniera Karina, cuando usted desee, muy buenas noches, podemos comenzar. Perfecto, muy buenas noches con todos. Vamos a compartir el día de hoy conocimientos acerca de la ciberseguridad, que de pronto muchas de las veces hemos manejado estos conceptos, hemos escuchado, hemos vivido sin saber que lo estamos viviendo. El día de hoy vamos a compartir esta información. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están observando? Sí. Perfecto. Ya, perfecto. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Encantado. Vamos a iniciar entonces con el tema de ciberseguridad, ¿sí? El término
término de ciberseguridad. Muchas de las veces nosotros hemos escuchado, hemos leído, nos han contado, pero a ciencia cierta no conocemos mucho a qué se refiere o de qué trata la ciberseguridad, ¿sí? Este término está compuesto por dos términos. Ciber, que trata todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, el mundo de la nube, los dispositivos electrónicos y la parte de la seguridad como tal. La agenda del día de hoy nosotros vamos a tratar diferentes puntos. Vamos a empezar desde lo más básico, a definir términos que vamos a utilizar a medida que vamos a ir avanzando ya de manera muy técnica, a revisar amenazas y vulnerabilidades que están constantemente en el ciberespacio, que también seguramente escuchamos muchas veces y que el día de hoy vamos a hasta cierto punto profundizar para conocer y saber de qué se trata y a qué podemos estarnos enfrentando el día a día. Los tipos de amenazas, qué deberíamos hacer nosotros como usuarios, como funcionarios, como miembros de una institución, ya sea pública, privada, como dueños de una empresa, qué podemos hacer nosotros para aportar como ciudadanos para aportar con la seguridad a nivel país, ¿sí? Vamos a revisar también un panorama general de la ciberseguridad, las estadísticas de ciberseguridad en los ataques a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, a nivel personal. Vamos a revisar también algunos ejemplos que han sucedido en los últimos tiempos, que si es cierto, hemos escuchado mucho, pero tal vez no hemos adentrado en saber qué mismo fue lo que pasó y cómo lo resolvieron. Finalmente vamos a definir qué es lo que nosotros deberíamos hacer para poder apoyar con la ciberseguridad, ¿sí? Partiendo de que la ciberseguridad es responsabilidad de todos. Y finalmente terminaremos con una ronda de preguntas y respuestas. Iniciemos. ¿Qué es la ciberseguridad? Podemos definir la ciberseguridad como el conjunto de herramientas y procedimientos que están destinados a proteger la información que día a día nosotros vamos generando o gestionando en diferentes medios electrónicos, ¿sí? A medida que ha ido pasando el tiempo, la tecnología ha ido subiendo de nivel, ¿sí? Podríamos hablar que en tiempos, hace unos añitos atrás, no era el boom tanto la tecnología. En este tiempo nosotros ahora hay, los niños desde el prekinder, desde el jardín, ya utilizan medios digitales. Más aún en este tiempo de pandemia que hemos vivido aproximadamente estos 2 años, los niños desde los bien pequeñitos han hecho uso de la parte tecnológica, conectándose de manera virtual a sus clases. Pero ¿qué hay detrás de ello? Hemos tomado en consideración la parte de seguridad. Hemos expuesto a nuestros niños, nos hemos expuesto nosotros en el teletrabajo, hemos expuesto la información que nosotros manejamos, porque no conocemos, ¿no es cierto? Entonces, determinamos el término de ciberseguridad como el conjunto de herramientas y procedimientos que nos van a permitir proteger esta información que nosotros hemos generado. Adicional, partimos de que la ciberseguridad nos permite evaluar, estudiar y gestionar los riesgos asociados al mundo digital. ¿Pero qué son los riesgos? ¿Sí? Durante todo este conversatorio del día de hoy vamos a hablar y vamos a tomar ciertos términos muy pocos conocidos, tal vez muy escuchados, pero no podemos diferenciar cómo lo llevamos a la parte técnica esto, ¿sí? Entonces, en todo este trayecto de aquí para todo lo que vamos a ir desarrollando este tema de ciberseguridad, vamos a escuchar mucho sobre amenazas, riesgos, ataques, vulnerabilidades, ciberespacio, ¿sí? Entonces, vamos a definir en primera instancia qué es una amenaza, qué es un riesgo, qué es un ataque y qué es una vulnerabilidad. ¿Qué podemos controlar? ¿Qué no podemos controlar? ¿Qué está hasta nuestro alcance de poder minimizar y qué no lo está? ¿Sí? Para ello, he tomado como ejemplo algo muy cotidiano, que se nos haga fácil poder diferenciar los términos para llevarlo ya al plano técnico como tal. Vamos a partir en este ejemplo muy sencillito. Sí. Tomamos como punto de partida una casita, nuestra casita. Todos vivimos bajo una casita, tenemos
cosas bastante importantes ahí. Para efecto de este ejemplo, vamos a dejar, solamente nos vamos a basar en la parte material, ¿sí? Vamos a pensar nosotros en nuestras casas qué tenemos de valor que nos importaría o que nos haría sufrir mucho o que nos afectaría si nosotros llegáramos a perder eso que está dentro de nuestra casa, ¿ya? Como ejemplo, he tomado yo mi computador personal. Para mí, si algo llegara a pasar en mi casa, donde yo tengo este computador personal, donde tengo toda la información que manejo, que genero, mis cuentas, mis claves, ¿sí? Para mí eso es muy importante. Entonces, este se define como el término de activo. La parte importante, que es la esencia o que es lo que permite el entorno, como vuelvo y repito, ¿no? Para mí, para mi ejemplo, que pasara algo en mi casa y se dañara mi computador sería, ¿sí?, algo que afectara terriblemente. Vamos a definir eso un activo. Para alguien más puede ser, no sé, las joyas, las cosas, todo lo que tengan dentro de la casita, ¿ya? Esto es un activo. Vamos a definir ahora, este computador va a estar expuesto a varias cosas. Hemos tomado 3 ejemplos. Vamos a suponer que está expuesto a que se entre un delincuente, se entre un ladrón a mi casa y se robe el computador. Por ahí hubo un descuido y se generó un incendio y se quemó mi computador. Últimamente que hay las lluvias y las inundaciones, no solo a nivel país, sino también a nivel mundial, se generó una inundación y se dañó mi computador, ¿sí? Entonces, todo esto que puede ocurrir lo vamos a determinar como amenazas. El hecho de que se pueda ingresar un ladrón, de que se genere un incendio, de que haya una inundación que comprometa o que afecte de manera negativa a mi activo, esto es una amenaza, ¿sí? Las amenazas nosotros no las podemos controlar. Yo no puedo controlar o no puedo concientizar al ladrón que no entre a mi casa y se lleve mi computador. Tal vez yo no puedo, en la parte de los desastres naturales, yo no puedo prevenir, no puedo hacer nada para poder minimizar eso, ¿sí? Centrémonos, tenemos definido ya ahorita el término activo y el término amenaza, ¿sí? Para efectos de este ejemplo nos vamos a centrar únicamente en el delincuente, que lo tenemos aquí, ¿ya? Él es una amenaza muy potencial. Vamos a suponer que por ahí, por descuido, me olvidé una ventana o una puerta abierta de mi casa. ¿Qué es lo que generé yo con eso? Generé una vulnerabilidad, ¿sí? Le estoy dando acceso libre a que el ladrón ingrese a la casa y afecte mi activo. Entonces, la vulnerabilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Es una debilidad o es un fallo que hace que una amenaza se vuelva realidad, ¿sí? La diferencia entre la vulnerabilidad y la amenaza es que la vulnerabilidad yo sí la puedo controlar, está al alcance de mi control. Yo puedo hacer algo para que esa vulnerabilidad minimice que pueda ejecutarse esta amenaza, ¿ya? Entonces tenemos definido activo, amenaza y vulnerabilidad. Las amenazas no son controlables, no están a mi alcance, y las vulnerabilidades sí lo están. Yo puedo hacer algo para minimizar eso. Vamos a ver el riesgo. ¿A qué se refiere el riesgo? Sí, vamos a suponer en el mismo ejemplo que mi casita está ubicada en una zona residencial en donde tenemos muchísima seguridad. Seguridad física, seguridad electrónica, tenemos lo más resguardado, ¿sí? ¿En qué va a incidir este riesgo? Este riesgo, si está ubicada esta casita en este sector, la vulnerabilidad no va a ser tan fatal, no va a ser, la amenaza no va a tener la facilidad de poder aprovechar esta vulnerabilidad, porque está en una zona en la que no es tan fácil que pueda aprovechar esta vulnerabilidad. Entonces, el riesgo va a depender de la ubicación de la casa y del valor del activo. Ahora vamos a suponer que esta casita está ubicada en un sector de muy alta delincuencia. Imagínense qué fatal sería que tan solo nos hayamos olvidado abierta esta ventana, abierta esta vulnerabilidad en este sector. El riesgo va a ser altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ladrón, la amenaza va a aprovechar la vulnerabilidad, sobre todo el entorno en el que está esta casita, y se va a ejecutar. A esta ejecución de la amenaza como
tal se conoce como ataque, ¿sí? Entonces en este momento hemos definido 5 términos: activos, amenaza, vulnerabilidad, riesgo y ataque. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces ya a la parte técnica como tal. Una vez que ya definimos de una manera bastante informal ciertos términos, pasamos ya a la parte técnica, a lo que refiere como tal la parte de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es una amenaza? Una amenaza, como lo definimos, es un problema potencial, es un problema bastante grande que va a afectar tanto al hardware, al software, a los datos, a la infraestructura tecnológica que esté inmersa dentro de esta empresa, ¿sí? Y no es que ya vaya a ocurrir, pero es que está ahí latente, que en cualquier momento puede ocurrir. Está a la espera de que se genere una vulnerabilidad, aproveche, ¿sí? Ya sabemos que la amenaza no podemos controlar. Las amenazas son todos los ciberdelincuentes que están en el ciberespacio, esperando únicamente que por ahí alguien se olvide de alguna configuración importante y aprovechar eso, ¿ya? Definimos ahora el término de vulnerabilidad como tal. Sabemos que una vulnerabilidad es una debilidad o es un fallo o los denominados huecos de seguridad. Estos huecos de seguridad o estos fallos de configuración lo podemos encontrar en los programas, ¿sí? En la arquitectura tecnológica como tal, en las configuraciones, en los sistemas, ¿sí? Toda la parte tecnológica como tal. Recordemos que esto nosotros sí lo podemos minimizar, sí podemos evitar, sí podemos hacer algo, sí lo podemos controlar. Y el riesgo finalmente es la probabilidad de que ocurra un incidente de seguridad. Entonces, finalmente definimos que el riesgo, ¿sí?, es igual a una amenaza, va a aprovechar la vulnerabilidad y que va a causar un impacto negativo en el activo. ¿Ya? Tenemos aquí nosotros una recita en la que involucra todos los términos que acabamos de ver. Y podemos definir que la amenaza va a aprovechar la vulnerabilidad. Las amenazas explotan todas las vulnerabilidades que se generen, como ya habíamos hablado, en los sistemas, en los programas, en la infraestructura. Va a explotar eso, va a aprovechar el mínimo descuido, el mínimo huequito de seguridad que haya para poder, ¿sí?, generar un ataque. Estas amenazas, dependiendo de la amenaza, va a incrementar el riesgo. Las vulnerabilidades, dependiendo si es un descuido o una mala configuración que realmente deja abierta totalmente la apertura para que el ciberdelincuente ingrese y pueda hacer las de las suyas, incrementa potencialmente el riesgo, ¿sí? Estas vulnerabilidades, decíamos ya que afectan al activo como tal. Y para un ciberdelincuente poder ingresar y hacer de las suyas, va a valorar el valor del activo. Vamos a suponer que este ciberdelincuente analizó ya, de hecho, así es como funciona. Los ciberdelincuentes analizan a su víctima, qué información tiene, cómo maneja, cuáles son las seguridades que tiene, cuál es el comportamiento como tal de la víctima en cuanto a tecnología hablando, ¿no? Entonces, si sabemos, vamos a poner para el ejemplo que tenemos sobre una empresa que maneja de contabilidad, que tiene varios clientes y les lleva los procesos de contabilidad, declaraciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Esta empresa, el corazón, el alma de esta empresa va a ser los datos que tiene, la información que tiene de cada uno de sus clientes, va a tener una base de datos de clientes, ¿sí? ¿Qué tan importante es para el ciberdelincuente esta información? Muy alta, ¿verdad? Porque en el momento en que él usurpa esa información, ¿qué va a tener? El control de toda la empresa. Y le va a poner los pelos de punta al dueño o a los gestores de esta empresa. Entonces, para él, el valor del activo es altísimo. No es lo mismo que de pronto hay alguna otra empresa que manejan cualquier otro tipo de información. Se me ocurre una agencia de viajes, no tienen datos, solamente manejan rutas, planes que se puede ofrecer. ¿Qué tan importante es para eso para un delincuente, para un ciberdelincuente? ¿Qué tan importante es esa información? Tal vez no le llame mucho la atención y no va a ir por ahí, ¿no es cierto? Entonces, los activos van a depender de como habíamos dicho ya, de la ubicación
donde se encuentren y el valor que tengan. Eso va a incrementar también el riesgo. Y obviamente todo esto vamos a poder nosotros mitigar o vamos a poder minimizar cuando se implementen controles como estándares, como antivirus, como firewall, que nos permitan de alguna manera frenar el hecho de que el ciberdelincuente tenga las puertas abiertas para que pueda ingresar, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a definir que la ciberseguridad es el conjunto de activos. Son herramientas, son políticas, son estándares de seguridad, son directrices, son acciones, son mejores prácticas que nosotros podemos implementar dentro de una empresa, dentro de una administración. Y que nos van a permitir, ¿qué cosa? Proteger los activos de la organización y a los usuarios en el ciberentorno. Una vez que hemos definido como tal ya el término de ciberseguridad, las amenazas, las vulnerabilidades, sabemos cómo ya funciona, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, depende ya de nosotros, vamos a definir las amenazas y las vulnerabilidades que existen en el ciberespacio, ¿sí? Desde tiempos remotos, del lado oscuro, digámoslo así, de la parte de la tecnología, los que decidieron irse por el camino malo, han visto estas vulnerabilidades, están atentos a que se genere un huequito por ahí para poder cumplir esa amenaza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver constantemente desde hace mucho tiempo atrás? Esto ha ido evolucionando, nacieron desde pequeños virus, gusanitos, troyanos que nos iban poniendo en los computadores, que no causaban tanto daño, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, también ellos han ido refinándose un poco más. Y justamente por el tema, mientras más se trata en parte de infraestructura, hablando en parte de programación, de diseño, mientras más se quiere ir solventando este tipo de problemas que ellos aprovechan para poder cumplir sus amenazas, ellos también van un pie adelante tratando de ver qué más, por dónde más podemos nosotros entrar, ¿sí? Tenemos aquí, citamos un ejemplo, sabemos que una amenaza es algo que puede ocurrir, no que está ocurriendo, pero algo que puede ocurrir, ¿sí? Estamos un día trabajando en nuestro computador, en nuestro celular, en nuestra tablet, y estamos expuestos a que algún atacante, en algún momento, nosotros a dar un clic en un link equivocado, al descargarnos un archivo equivocado, ¿sí? Hayamos instalado malware o hayamos instalado código malicioso en nuestro computador, en nuestro dispositivo. Esa es la amenaza. No podemos nosotros controlar. La vulnerabilidad que se va a presentar es que tal vez nosotros primero no contemos con nuestro dispositivo con un antivirus, o si lo contamos con el antivirus, pero no tenemos actualizadas las definiciones de virus, ¿sí? Otro ejemplo que podemos definir es también el robo muy común de las contraseñas. Ahora, ¿quién no utiliza una contraseña? Para todo utilizamos contraseñas, ¿sí? La amenaza sería que el atacante ejecute un programa malicioso conocido como un ataque de fuerza bruta, que es el que nos permite adivinar y descifrar las contraseñas que maneja. ¿Está bien? Esa sería la amenaza a la que nosotros vamos a estar expuestos todo el tiempo. Desde el momento en que accedemos al computador e ingresamos al internet a navegar, estamos expuestos a ese tipo de ataques. ¿Cuál sería la vulnerabilidad grande y potente en este caso? Que el administrador, el usuario, tenga configurado el acceso a este dispositivo o a esta página, a esta cuenta de banco, tenga configurado contraseñas muy débiles, contraseñas en texto plano. ¿Qué significa que una contraseña sea en texto plano? ¿Sí? Cuando vemos en la imagen ahí que están solamente numeritos. Nos acostumbramos muchas veces a poner el año, mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento la fecha de que nació mi hija, la fecha en que me casé, la fecha en que me divorcié. Entonces estamos acostumbrados a poner y a darla muy fácil para que un ciberdelincuente tenga ahí la información al pie, ¿sí? Entonces eso es una de las vulnerabilidades, y diría yo que muy comunes en el medio realmente. Muy
poco es el conocimiento en este caso, qué problema potencial se puede producir al nosotros manejar este tipo de claves en texto plano. Vamos a revisar nosotros cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Cómo se han ido sofisticando el diseño de los atacantes, de los ataques que se han ido generando. Nosotros podemos observar aquí en la gráfica varios de ellos, tal vez muy conocidos, muy escuchados, ¿sí? Tenemos el phishing, malware, spam, el ransomware, tenemos el tema de denegación de servicio, los botnets, ¿sí? Y un sinnúmero. Hemos citado aquí los que han avanzado en esta gráfica, pero hay un sinnúmero de ataques que, como les mencionaba, a medida que van pasando los días, que va pasando el tiempo, se van perfeccionando, se van ya afinando mucho más, ¿sí? Vamos a definir cada uno de estos, bueno, la mayoría realmente, los más importantes, los que hemos escuchado mucho sobre ellos, y para saber a qué estamos nosotros enfrentándonos día a día sin conocerlo, ¿sí? De hecho, existen factores que afectan el funcionamiento y que propagan el riesgo de la información, comprometen la información personal y comprometen la información corporativa. Muchas veces, y por no decir a diario, todos en algún momento hemos escuchado el término spam, ¿sí? Cuando hemos recibido algún correíto o estamos esperando algún correo y no visualizamos en nuestra bandeja principal qué es lo que nos dicen. Revisen en el spam, ahí debe estar, ¿verdad? Pero ¿qué es el spam? En algún momento nos hemos preguntado, ¿y qué es el spam? ¿Sí? Ahora, el término spam significa un correíto que nosotros no hemos solicitado que nos envíen. Este correíto puede tener información, propagandas, puede tener noticias falsas y muchas de las veces puede tener código malicioso que lo que busca es infectar y dañar nuestros sistemas y peor aún el robo de nuestra información, como indicaba, ¿no? Ya sea personal o sea corporativa. Tenemos aquí en la gráfica uno de los mayores ejemplos que a partir de la pandemia fue que nos llegaba constantemente, ¿sí? A muchos de los usuarios nos llegó estos correos por la desesperación, por el mismo desconocimiento de no saber cómo actuar y que en ese tiempo también andábamos un poco desesperados, por llamarlo así, por el tema de la vacuna, ¿cierto? Entonces, ellos utilizaban esta información, conocido como ingeniería social, utilizaron estos delincuentes esta información para cogernos a los usuarios por el lado más flaco y que caigamos en este que estamos viendo aquí, esta imagencita, en la trampita de ellos, ¿ya? Entonces, ahí, como podemos ver en la imagen, que es el correo que nos llegaba, que están haciendo campañas de vacunación casera, que nos inscribamos, que ese tipo de cosas. A la desesperación y al vivir el momento que nosotros vivimos con el tiempo de la pandemia, que fue, muchas de las personas cayeron en esta trampa, que fue lo que nos pedían, estamos organizando esto, esta es la planificación para inscribirse, de clic aquí. Entonces, muchas de las personas dieron clic ahí y se implantó un virus en sus dispositivos. Dañaron archivos, de pronto robo de la información, ¿sí? Entonces, eso es el spam. Son correos que nosotros no hemos solicitado y que debemos tener mucho cuidado cuando nos llega, ¿sí? Visualizar bien de quién viene, si la información que nos llega es certera y simplemente si es de si la necesitamos, que muy pocas veces son que nos llegan información importante al spam. La mayoría de ellos son simplemente correo basura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la opción más correcta? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como usuarios? Es eliminar esos correos. Y al momento de eliminar estos correos, se van a la bandeja de eliminados. Todavía no está del todo este correo fuera de nuestro alcance. Sí están en la bandeja de eliminados. ¿Qué debemos hacer? Eliminar de los eliminados. Con eso nosotros nos hemos librado de este tipo de correos basura, ¿ya? Hemos escuchado también mucho del phishing, ¿sí? El phishing es una forma muy común
muy sencilla de realizar un ciberataque. Y al mismo tiempo es el ciberataque más peligroso y más efectivo, el más engañoso y al que todo el mundo en algún momento sí, ha caído en este engaño. Validamos de que el phishing, el término como tal, es el método que utilizan los ciberdelincuentes que usan para engañar y conseguir que se revele información personal, contraseñas, cuentas de banco, números de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito. Esto lo hacen mediante el envío de correos electrónicos. El phishing se puede hacer de diferentes maneras. Como les decía, esto ha ido evolucionando. Inicialmente el phishing se utilizaba solamente con envío de correos fraudulentos, pero ahora tenemos mediante llamadas telefónicas, se denomina phishing, mediante mensajes de texto, mediante páginas, ¿sí? En el momento en que ingresamos en una página han visto que empiezan a aparecerse propaganda, y por ahí algo nos llamó la atención, dimos clic y nosotros ya le dimos la entrada a este ciberdelincuente. ¿Sí? Regresemos al término de phishing. La gente comúnmente nos llega a estos correos, a los correos personales, a los correos institucionales. Siempre estamos nosotros ahí, a la espera o la caída de que nos están lanzando el anzuelito hasta nosotros picar. ¿Sí? De eso se trata el phishing, eso significa, ¿no? El ciberdelincuente nos lanza a nosotros el anzuelo, nos envía el correo fraudulento, que aparentemente es real, es de un banco, es de una persona conocida, es de alguna propaganda, es de alguna agencia de viajes en que en algún momento yo hice alguna consulta, y me llama a mí la atención como usuario, ¿sí? Porque ya el ciberdelincuente me estudió qué es lo que yo busco en la internet, yo ingreso a ver viajes, ingreso a ver carros, ingreso a ver celulares, entonces ya sabe cuáles son mis intereses, y ahí es donde ataca. ¿Está bien? Entonces, el phishing, las víctimas de phishing caen muy frecuentemente, primero por desconocimiento, porque no nos detenemos a revisar si es que realmente este correo que nos llegó es del destinatario correcto, ¿sí? A veces por temor. No sé si muchos de ustedes en los últimos tiempos escucharon que estaban llegando al correo electrónico unos correitos en el que decían que nos llegaba la notificación de que debíamos pagar una multa por exceso de velocidad, por fotorradar. Entonces, ¿qué era eso? Ahí el ciberdelincuente nos lanzó el anzuelito. Y muchos cayeron. ¿Por qué? Se asustaron, dijeron, ¿en qué momento? Ah, sí, yo hice un viaje y me han multado, voy a ver qué es. Y dieron clic en donde no debieron, la verdad. ¿Sí? Hacia la semana anterior llegaban correos en el que debían pagar pensión alimenticia, que tenían un juicio, ¿sí? Y eso hablando del correo institucional, llegan notificaciones, por no decir a diario, realmente, llegan a pesar de que constantemente se están tratando de configurar ciertos equipos de seguridad que evadan, que apenas llegue el ataque, se pegue con la pared y no ingrese dentro de la red perimetral, ¿sí? Entonces, llegaban correos la semana anterior, regresando al tema, llegaban correos en el que les indicaban que el juicio número tal, que ha sido asignado a su persona, con un número de casillero tal, para conocer de qué se trata, de clic aquí. Muchas de las personas que tenían de pronto alguna situación personal, asustadas, dieron clic ahí y también ya infectaron sus dispositivos. Y muchas veces también lo hacemos por curiosidad, ¿sí? Nos llega algún correo que no sabemos ni de qué se trata, pero por curiosidad de ver, te envié, había también correo que llegaba un zip, un archivo zipeado en el que se denominaban fotos, ¿sí? Y llegaba el correo electrónico que decía, te envío las fotos del viaje. Entonces, si yo no hice ningún viaje y nadie tenía que enviarme las fotos, ¿qué era lo más correcto que nosotros debemos hacer? Eliminar el correo, ¿verdad? Pero muchas de las personas, ¿qué es lo que es? Se dejó llevar por la curiosidad y abrieron ese correo malicioso. Entonces, determinamos y concluimos que los usuarios son potencialmente afectados por este tipo de ciberataque por desconocimiento, por temor y sobre todo por curiosidad, ¿sí? El phishing, o denominado también suplantación de identidad,
está ganando mucho terreno y por tal motivo, por todo lo que les acabo de comentar, es que se recomienda sola y únicamente acceder cuando nosotros estamos seguros de que ese correo es de una fuente que yo conozco. Si es bancodelpichincha.com, ¿sí? Que diga exactamente Banco del Pichincha. Muchas de las veces los ciberdelincuentes para darnos el anzuelo generan páginas exactamente igualitas. Pero por ahí, en vez de poner la A al último, pusieron un cero. Y ya no es la página. Esa página nos va a llevar ya a que nosotros brindemos y demos información. Entonces, eso sí es lo que se recomienda principalmente para poder contrarrestar o minimizar el impacto que puede causar este ciberataque, ¿sí? Solamente acceder a sitios oficiales, solamente acceder y abrir correos electrónicos que estemos seguros que es de un remitente que nosotros conocemos. Y sobre todo, no replicar información que nosotros dudamos que haya venido de algún lugar seguro. Para ello, les voy a mostrar en este momento un video ilustrativo de cuál es el funcionamiento para completar esta partecita. Por favor, me confirman si lo empiezan a ver ya. ¿Sabes qué es el phishing? ¿Sí lo están viendo? Sí. Es un tipo de estafa donde un maleante intenta obtener de un usuario de internet sus datos, claves, cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito, identidades y datos personales. O sea, todos los datos posibles para luego usarlos en forma fraudulenta. ¿Cómo se hace? Los delincuentes suplantan la imagen de una empresa o entidad pública y de esta manera engañan a la víctima haciéndole creer que los datos solicitados proceden del sitio oficial, pero en realidad esto no es verdad. ¿Cómo puedo identificar esto? El phishing se puede practicar de varias formas. Con un mensaje a su teléfono móvil, con una llamada telefónica, una web que simula una identidad, una ventana emergente y la más utilizada, el envío de correo electrónico. SMS o mensaje corto. La recepción de un mensaje donde le solicitan sus datos personales. Puede recibir una llamada telefónica en la que el emisor suplanta a una entidad privada o pública para que usted le facilite datos privados. Página web o ventana emergente. Es muy clásica y bastante usada. En ella se simulan suplantando visualmente la imagen de una entidad oficial, empresas, etc., pareciendo ser las oficiales. El objetivo principal es que el usuario facilite sus datos privados. Correo electrónico. El más usado y conocido por los internautas. El procedimiento es la recepción de un correo electrónico donde simulan a la entidad o organismo a la que quieren suplantar para obtener datos del usuario. Los datos son solicitados supuestamente por motivos de seguridad, por sus servicios, encuestas, confirmación de su identidad o cualquier excusa. ¿De qué manera puedo evitar el phishing? Simple. Nunca responda a una solicitud de información personal a través de correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. Las empresas públicas o privadas nunca solicitan datos personales porque ya los tienen. Siempre que acceda a su banca electrónica, mail, red social o cualquier otro portal, coloque la dirección URL en la barra de direcciones. Nunca por links procedentes de cualquier otro sitio, mensaje de texto o mail. Las entidades bancarias contienen certificados de seguridad y cifrados seguros. No tenga miedo al uso de la banca por internet. Como vimos, teníamos formas de contrarrestar, ¿no es cierto? Con eso nosotros minimizamos el riesgo, ¿sí? Estas son las vulnerabilidades que nosotros sí está dentro de nuestro control. ¿Cómo podemos minimizar eso? Revisar primero que ese correo del destinatario sea el correcto, sea la información que yo he solicitado, sea una información que sea de mi interés y sobre todo que sea de una página correcta, ¿sí? ¿Cuáles son las formas más comunes que tiene el phishing para llegar a nosotros? Como había indicado, los ciberdelincuentes utilizan mucho el término ingeniería social. ¿A qué se refiere este término de ingeniería social? Es el tema de nuestra sociedad. Nosotros como personas, ¿cuáles son nuestros intereses? Generalmente, ¿a qué estamos conectados? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles nuestras rutinas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los estudian muy bien y saben cuáles son. Por ejemplo, digamos, a ver, yo soy una persona que no estoy interesada en viajes, ¿ya? Soy
un usuario que está revisando, no sé, cotización de autos, cotización de computadoras. Entonces, el ciberdelincuente, la persona que ya hizo un estudio, porque vayámonos un poquito más allá. Démelo. Las redes sociales en el último tiempo han tomado mucho espacio. Muchas de las personas brindamos muchísima información a través de estas redes sociales. No hace falta que el delincuente un trabajo arduo para que tenga información nuestra. Nosotros mismos le estamos entregando esta información, ¿sí? En las redes sociales nosotros compartimos fotografías de nuestras familias, posteamos los intereses, lo que nos gusta, los artistas favoritos, no sé, los afines en cuestiones financieras. Entonces estamos entregando información, ¿sí? Lo único que hace este ciberdelincuente es tratar de afinar un poquito la información que nosotros le dimos y ahí estamos. Cuando nosotros tiene él ya mayormente nuestra información, ¿qué es lo que hace? Nos echa el anzuelito y nosotros caímos, ¿ya? ¿Cuáles son las formas más comunes en las que nos llega esta información? Como ya habíamos visto en el videíto, puede ser por diferentes medios, llamadas telefónicas, por mensajes, por correo, y el más utilizado es por correo electrónico. Ejemplo, nos llega a nosotros un correíto en el que indica acceda al siguiente enlace para conocer sus adeudos. Es lo que les indicaba, ¿verdad? Llegan los correitos en el que dice usted tiene una multa por haberse pasado un radar. Entonces, es de nuestro interés, dimos clic y caímos ahí. De las diferentes formas en las que nos puede picar el anzuelito este ciberdelincuente, nosotros debemos evaluar y valorar qué es lo que realmente a nosotros nos estamos exponiendo. Entonces, diferentes formas, ¿no?, en las que se puede presentar esto. Multa por incumplimiento de obligaciones fiscales, emite sanciones, o sea, ellos pueden pintarnos una fachadita, ¿sí?, en la que despierte nuestro interés y ahí es donde picamos el anzuelo y nos infectamos. Hablando de los correos que nos llegan, tenemos aquí un ejemplo de un correíto que llegó por compras. Si yo soy una persona que generalmente hago compras por Amazon, a mí no me va a parecer extraño que me llegue un correo de Amazon, ¿verdad? Pero si yo soy una persona que no hago compras por ese medio y me llegó, ¿qué es lo más adecuado que yo debería hacer? Eliminar ese correo. Vamos a suponer que yo sí soy una persona que realizo compras mediante Amazon y me llegó a mí este correo. Para mí es normal que Amazon me envíe un correo. Lo que no es normal es que me indique a mí aquí que para yo poder confirmar, ¿sí?, el pedido, tenga que hacer clic en este link que está aquí. ¿Sí? Eso ya no es normal. Recuerden que habíamos dicho que debemos estar seguros del remitente que nos envía, de la información, si es que es de mi interés la información, y qué información es la que me están a mí solicitando. ¿Sí? El hecho de ver que a mí me está pidiendo una información y al dar yo clic me envía este formulario. ¿Y qué me está pidiendo? Información confidencial. Miren, aquí está pidiendo el número de la tarjeta y, bueno, valores personales. Eso para mí ya debería encender mi foquito de alerta, ¿sí?, en el que me indique, este correo no es normal, este correo tiene algo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta antes de abrir el clic? Nosotros generalmente en los correos que nos ingresan no es necesario dar clic aquí, ¿sí? Solamente con poner el cursor sobre ese link, en la parte inferior de la página aparece ya el link, ¿sí? Miren, https, pero este de tada.biz. Esto ya no es normal. Una página de Amazon no va a aparecer así. Sobre todo si nos revisamos el dominio de este correo, no repli, hasta aquí podría ser normal, @, pero de aquí para acá el dominio es extraño. Esto no es normal. Son alertas que se nos deben ir encendiendo para no caer. ¿Sí ven? Los ciberdelincuentes nos tratan de pintar lo más cercano posible para que en nosotros cause una confusión y sin analizar todos estos pormenores que son, demos clic, caímos, enviamos información y entregamos nuestra información personal, ¿ya? Veamos otro ejemplo aquí. Aquí tenemos un correíto que fue enviado por Burofax Online, ¿sí? Aparentemente normal. Revisamos
¿Y qué es lo que nos dice también? Le envía a un departamento jurídico y que dice, para ver los archivos adjuntos, descargue aquí. ¿Sí? Aparentemente nosotros lo vemos por encimita que es un correo normal, ¿verdad? Pero como les indicaba, si nosotros damos clic sobre este link, ¿sí? En descargar sin abrir, en el momento que nosotros abrimos, recuerden, abrimos la ventanita para que el ciberdelincuente ingrese, ¿sí? Mientras nosotros no demos clic en estos links, lo único que hacemos es sobreponernos en este y nos va a salir aquí HTTP. ¿Sí ven? Esto es extraño realmente. Este link es extraño, este pad que nos da aquí. Entonces, es una de las alertas que tal vez, por más normal que esto parezca, sí, esto ya nos llama la atención. Además, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es, generalmente cuando se envían este tipo de correos, se lo hace de manera masiva, ¿sí? No me va a llegar únicamente dirigido para mí. Tal vez si yo abro este link, va a estar una infinidad de usuarios a quienes enviaron esta información. Esta también es otra alerta que nos va a nosotros permitir prender nuestra alarma y revisar, no, esto no es un correo normal. No deberíamos, de hecho, no debemos dar clic en este de acá. ¿Es verdad? Miren, acá al lado tenemos un correo recientemente, la semana anterior me parece, ¿sí? Tenemos una pregunta, Inge Karina, Mauricio Suárez. Dígame. Mauricio se ha levantado la mano. Mauricio. Y bueno, también está Elizabeth, no sé si es que nos ayuda Eli. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta en cuanto a, bueno, sí, si bien muchas veces el lenguaje llega por estas vías, ¿qué pasa cuando llegas algo externo? Ejemplo, lo que pasó en el IES con la filtración de datos. Siento que ahí ya no era como una gestión de hacer clic o algo así, sino era una gestión gigante, que se robaron muy los datos y toda esta situación que pasó por una inseguridad del sistema mismo del IES como tal. Entonces, todo esto pasa y cómo, o sea, ¿a quién se le atribuye o hay consecuencias o qué se hizo en este caso? A ver, vamos a ir, ¿cuál es su nombre? Elizabeth, mira, un favor, vea, ahorita empecemos con esta parte del tema que usted me habla, estamos más adelantito. Es otro tipo de ciberataque también. Sí, pero vamos a ver cuál es el comportamiento de este ciberataque. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que permiten que ese ciberataque se genere? Sí, estamos hablando ahí ya de un tema de otro tipo de ciberataque. Esperémonos solamente un momentito, más adelantito y tocamos el tema, ¿ya? Listo, muchas gracias. Perfecto. Continuemos. Revisemos en la parte acá, nosotros tenemos un correíto, miren, es de una persona, aparentemente aquí es de una persona que es funcionario de esta institución. Entonces, en el momento en que llega este correíto a alguien de allá dentro de esa institución, ¿qué es lo que dice? La compañera me envió un correo y ¿qué dice? Dice que voy a dar clic aquí. Pero si ven, aquí, nosotros en el momento que está el remitente, no está el remitente. Ya me llama la atención eso. Además, ¿qué es lo que debería yo hacer ahí? Si la compañera o el compañero X persona que está inmerso dentro de la institución envió un correo no tan normal, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer antes de dar clic en eso? ¿Sí? Tratar de comunicarnos con esta persona, indicar qué fue lo que se envió, qué es lo que está solicitando antes de dar clic. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos que realmente los ciberdelincuentes tratan de buscar de alguna manera en la que a nosotros sea algo tan normal, algo como que algún compañero internamente dentro de la institución, dentro de la empresa, envió un link y entonces voy a dar clic. ¿Para qué? Para sentir esa sensación de confianza, de que realmente no va a pasar nada porque es una compañera que internamente me está solicitando algo. Pero no es así, ¿sí? Son cosas que nosotros debemos tomar en consideración antes de dar un clic o antes de permitir abrir la ventanita para que estos ciberdelincuentes accedan a nuestra información personal. Habíamos visto también dentro de los ciberataques más comunes a nivel mundial, de los bundes. ¿Sí? ¿Qué
honestos, nosotros hay ciberataques que se generan, que nacen del humano, del ser humano, que genera el conocimiento y genera estos malware, estos spam, estos phishing para pescar a la persona que vaya a ser víctima de este ataque. Los botnets o redes zombie son un conjunto de equipos informáticos que intencionalmente han sido infectados con algún tipo de software malicioso. ¿Ya? Este grupo de equipos tienen un equipo madre, por llamarlo así, ¿sí? Este equipo, cuando nosotros necesitamos, más bien dicho, cuando el ciberdelincuente necesita atacar algún medio, alguna empresa, alguna persona, ¿qué es lo que hace? Este equipo madre envía la solicitud a sus equipos que están conectados dentro de esta red de equipos y empiezan a atacar, a enviar información, y esto genera la denegación de servicio. Vamos a poner un ejemplo en el tema de telefonía, el tema de telefonía IP. La telefonía IP funciona con un servidor, ¿sí? Todas las llamadas de un extremo a otro extremo, oficinas dentro de una misma región, en diferentes regiones, van a comunicarse a través de este servidor. Vamos a suponer que se genera un ataque de denegación de servicio. ¿Qué es lo que se hace? Este equipo madre ordena al resto de sus equipos que forman la red que empiecen a inundar de código malicioso este servidor hasta el punto de llevarlo al colapso, ¿sí? Tanta información que recibió este servidor que se murió, ¿sí? Colapsó. ¿Qué es lo que causó la denegación del servicio? Es decir, que el servicio de la telefonía caiga por completo, ¿sí? A esos son conocidos como botnets. No es de la mano, no es que el ciberdelincuente está ahí programando o enviando el código malicioso, y a estos son equipos como tal, ¿ya? Y otro muy nombrado y muy conocido ciberataque es el ransomware, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Ya hemos visto que nos envían correos, que nos envían fachadas casi, digámoslo así, por ahí alguna pequeñez que si de pronto alguna persona no se fija del todo bien va a caer, pica el anzuelo, ¿sí? Esto ya no es tanto así, ya no nos da el poder de decidir si hacerlo o no hacerlo, ¿ya? El ransomware es uno de los ataques que sufrió realmente una de las empresas, una empresa realmente grande aquí en el Ecuador, hace no mucho tiempo, fue víctima de este ciberataque. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se compone en este momento el ransomware? Se trata del secuestro de la información mediante el cifrado, ¿ya? ¿Cómo funciona? Tiene diferentes formas de funcionar. Puede ser que enviaron un correo electrónico, la persona dio clic y el código malicioso se implantó dentro de un equipo que está en la red. Implanta este ciberataque, instala, ¿sí?, el software malicioso dentro de estos equipos. ¿Qué es lo que hace? Una vez que se implantó, se sembró este código malicioso en la red, en los servidores, en los equipos, en el dispositivo, en los celulares, en todo medio que nosotros vayamos a generar información, ¿sí? Implanta ya el código malicioso, y ¿qué es lo que hace? Empieza a trabajar. ¿Y cuál es el objetivo? Tiene dos partes bastante importantes, bastante llamativas de este ransomware. ¿Qué es lo que hace? Bloquea el sistema operativo como tal, o secuestra únicamente información, únicamente archivos. Para que este ataque se pueda generar, realmente el ciberdelincuente ya tiene tiempo estudiando de qué se trata, a qué se dedica esta empresa, cuál es el fuerte, cuál es el activo importante de esta empresa, ¿sí? Entonces, envía el ataque, se implanta y puede ser que me haya bloqueado el sistema como tal o solamente me haya cifrado archivos. Cuando me doy cuenta, estoy trabajando, sin darme cuenta, por ahí ya di un clic, acepté algo, se reinicia el equipo. Cuando se reinició el equipo, oh sorpresa, ya no puede ingresar. Me pide una clave, está bloqueado, ya no puede ingresar a mi archivo, a mi carpeta compartida, ya no puede ingresar, ¿sí? Un caso muy conocido que vamos a topar más adelante pasó en CNT.
CNT fue víctima de este ataque. Todavía no se ha podido determinar y por temas también de sigilo institucional, por la parte de seguridad no ha sido ventilada toda la información, solamente son supuestos, solamente son algo que se puede definir que pudo haber pasado. Realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Ninguno de los funcionarios como tal dieron una versión de cuál fue la falla que tuvieron. Realmente sí fue un tema en que reconocieron, les tocó porque no tuvieron de otra reconocer que hubo fallos, que hubo vulnerabilidades que los ciberdelincuentes aprovecharon y plantaron el ransomware en sus servidores. Entonces, una vez que nosotros reiniciamos el equipo, nos damos cuenta y cómo funciona esto. Está bloqueado, yo no puedo acceder. No puedo acceder de ninguna forma a la información o al sistema operativo o a mi equipo o al servidor. ¿Qué es lo que, una vez que ya me robó a mí la información, me tiene capturada la información, ¿qué es lo que hace el ciberdelincuente? Me envía mensajes, como ya tiene el control de mi equipo, de mis archivos, empiezan a aparecer mensajes en el que indica para poder rescatar la información tienes que pagar, se me ocurre, $100,000, un valor X, ¿ya? Tienes que pagar esto para poderte dar la información, ¿sí? Entonces, eso es una extorsión. Eso es lo que hace el ciberdelincuente, ¿sí? Genera una extorsión en los usuarios. Muchas veces por desesperación, muchas veces por desconocimiento. ¿Qué es lo que hacen? Acceden a esos pedidos, ¿sí? Y tienen la falsa sensación de que si yo pagué, me van a devolver mi información. Y hasta cierto punto es verdad, ¿sí? Porque el delincuente, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tengo tu información, me saqué tu información y ahora te entrego tu información porque ya me pagaste. Pero hay algo más tras de esto, ¿sí? Eso no termina ahí. La información fue sacada de la institución, de la empresa, del dispositivo. Fue sacada la información. Yo le devolví, el ciberdelincuente devuelve la información, pero eso no me confirma a mí que no tenga una copia. Y generalmente sucede eso. Entrega la información, pero el delincuente se queda con una copia de la información. ¿Cuál es la extorsión que viene luego? Mira, yo ya te entregué tu información, me pagaste por eso, sí es verdad, ¿sí? Pero yo sigo teniendo tu información, yo sigo teniendo la base de datos de tus clientes, yo sigo teniendo información delicada, información que tú necesitas. Entonces, si es que tú no me pagas para devolverte esta partecita de la información que yo todavía tengo, entonces yo la voy a publicar en el internet para que sea acceso público. O si es una base de clientes que es por la empresa, entonces yo la voy a vender a la competencia si es que tú no me das. Y eso se genera un bucle de extorsión hasta que prácticamente no va a tener eso un sinfín, porque siempre va a haber, el ciberdelincuente no va a devolver toda la información. Por eso es que en materia de ciberseguridad no se recomienda realmente que se haga este tipo de pagos. Por eso es que más bien se recomienda a las empresas, a las instituciones públicas, privadas, a los usuarios como tal, ¿sí? a tener o a implementar la parte de seguridad, tener la conciencia de seguridad, ¿sí? Porque dentro de los factores más débiles, el eslabón más débil realmente, dentro de toda esta cadena, somos el recurso humano. Porque si nosotros tuviéramos una conciencia de seguridad como tal, no partiéramos de ahí. Ese ataque no se debió a verdad, ¿sí? De alguna manera ese virus se implantó, ¿sí? De alguna manera ingresó, aprovechó una vulnerabilidad. Mayormente y altamente en muchos de los casos que se ha dado es utilizando el factor humano. Ya, vamos a revisar. Dice, de todo lo que nosotros hemos hablado hasta aquí, ¿conocemos algún caso similar que se ha vivido, alguna de estas situaciones en tu empresa o en tu vida particular? Nos decía el tema del IES, ¿sí? Miren, el ciberdelincuente, exactamente cuál fue la vulnerabilidad que ellos utilizaron, que ellos aprovecharon para ingresar a sus servidores, dañar la información, robar la información, infectar, ¿sí? No podríamos detallar porque, como vuelvo y repito, esas son situaciones que realmente son
por cuestión de sigilo, no sale de la institución. Los profesionales del área de seguridad no ventilan eso al público como tal de afuera. Es que teníamos, se me ocurre, el antivirus desactualizado en el servidor, por eso nos atacaron. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros si el ciberdelincuente está dentro del mismo entorno. Nosotros debemos tomar en cuenta que también las empresas están expuestas a ataques internos, ataques de fuera del entorno, ataques externos, ¿sí? Entonces, eso es ese es el tema del sigilo, de cómo lo resolvieron, qué fue lo que hicieron, qué vulnerabilidad fue la que atacaron, porque eso generalmente lo manejan a nivel de reportería en la parte de ciberseguridad, pero ya los que netamente manejan el tema como tal, porque como empresa obviamente no nos conviene ventilar qué fue lo que tuvimos, qué fue en lo que fallamos para que hayan aprovechado esa vulnerabilidad. Vamos una vez que nosotros hemos definido muchos de los aspectos, muchos de los ataques que generalmente se realizan con los ataques realmente en la parte de ciberseguridad, aprovechan el mismo hecho de que nosotros, desde el primer instante en que nosotros encendemos el computador y nos conectamos a la red, ¿sí? Desde ahí nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de cosa que pueda suceder. Con este tema de la pandemia que se inició en el 2020, aproximadamente en marzo del 2020, por la situación de salud como tal, se implementó el teletrabajo, ¿sí? Muchas de las instituciones públicas y privadas en el Ecuador no estábamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones, y mucho menos para poder contar con tanto personal haciendo uso del teletrabajo. Las herramientas no estaban a la mano, pero era urgente hacerlo. Tenemos aquí nosotros una tablita de la fuente del Ministerio de Trabajo. Realmente tenemos actualizada hasta el 20 de mayo del 2021, no pude encontrar una tabla actualizada hasta diciembre, pero podemos con esto nosotros tener una idea de cuál fue el incremento del teletrabajo en el Ecuador. Desde el 2019 podemos ver que hemos tenido 12.888 personas haciendo uso del teletrabajo. Para el 31 de diciembre del 2021 tenemos aproximadamente 400 personas haciendo uso del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Muchos de nosotros por la época de la pandemia les tocó hacer teletrabajo, ¿sí? Con equipos que teníamos en la casa, ¿verdad? Muchos de ellos tal vez no tenían un sistema operativo actualizado, con licencia, no teníamos antivirus actualizado, o tal vez ni siquiera tenían antivirus, ¿sí? Las empresas no estaban preparadas para enfrentar esto. No se tenía la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y mucho menos la infraestructura de la parte de seguridad para poder salvaguardar la información a la que nos estábamos y a los problemas que nos estábamos exponiendo al generar o el momento en que se estaban conectando los usuarios de manera remota. Muy pocas de las empresas realmente realizaron la configuración y la implementación de VPNs. ¿Qué es una VPN? En términos como tal, es un camino virtual que me permite conectarme a mí a la red interna del banco, ¿sí? Un Virtual Ad Network. Eso me permite a mí conectarme directamente. Muchas de las empresas optaron por eso, pero estaban contra el reloj por el mismo hecho del estrés y de la desesperación de la pandemia, que se generaron VPNs sin analizar y sin tomar en consideración muchos de los términos de seguridad que debieron haberse tomado. Se hicieron esto, ¿sí? Entonces, el sector público y el sector privado estaba expuesto a muchos de estos ciberataques. Ahora vamos a ver cómo esto incidió en el incremento de ciberataques a nivel del Ecuador. Para mayo del 2021 contamos asimismo con un promedio de 400.000 personas
conectadas al teletrabajo. Tal vez a la fecha este valor haya disminuido por el mismo hecho de que ya se han generado las vacunas, de que muchas personas están regresando ya al trabajo presencial y unos el del trabajo, el tema también de los estudiantes que estaban conectados de manera virtual, eso también va a ir disminuyendo, y el valor, lo más probable que si se genera ya una estadística a la fecha, el valor probablemente sea más bajo. Tenemos una pregunta. Claro. Por favor. De Quevedo, creo que es la pregunta. Está como la feria de computación. No, negativo, Mardon. Saludos a todos, ¿no? Ah, es que como está levantada la mano. ¿Y Rocío Luzuriaga también está levantada la mano? Gracias, buenas noches. Buenita, si me puede hacer el favor de ayudarme, ¿cómo identifico en los WhatsApp? En el correo es prácticamente un poco fácil o accesible de identificar correos que no corresponden, pero en el WhatsApp, o como el ataque que nosotros tuvimos hace días atrás, ¿cómo identificarlos? No sé si la expositora Karina está al tanto de esto, y cómo podríamos nosotros prevenir este tipo de circunstancias. Gracias. Buenas noches. Me gustaría a mí saber o conocer el entorno, qué ataque sucedió, cuál fue el medio. Buenas noches con todos. Los legionarios, Quinto Poder. Fue que estábamos en la reunión y de pronto hubo alguien coincidió que ingresaba a la reunión de Zoom y se produjo como que estaban en un lugar con un equipo en alto volumen. Ingresaba una música y era algo, solamente ruido de música, y ni siquiera yo le puse atención porque el tipo de música no le paré, no le puse tan asunto, pero fue la música en alto volumen que se escuchó. Y justo que ingresaba una compañera, una legionaria, y fue coincidencia, y dijeron, es que ella está entrando, si la conocemos y todo eso, o sea, ¿cómo va a ser ella? Más que todo también justamente, estábamos en un taller y se activó un sonido y comenzó, o sea, la música así, le metieron como que, igual en una moto también era. Entonces nosotros le eliminábamos a este usuario y comenzaba a aparecerse como 5 con el mismo nombre, de enseguidita. Entonces lo que nos tocó hacer era abandonar la reunión y luego ingresarnos. Pero ya como sabíamos que esta persona tenía un nombre Alesa Naranjo, creo que era algo así, entonces ya no le admitimos. Y en este taller tuvimos como 3 intentos de lo mismo, porque luego se metieron igual a otra persona y bueno, a ese sí le pudimos sacar enseguida. Pero o sea, lo feo era que cuando le tratábamos de eliminar, asomaban 5 o 6 veces más con el mismo nombre y con la misma bulla. El tema de la evolución de las ciberconferencias, de esta parte de las conferencias virtuales, ha generado también muchos huecos de seguridad que son aprovechados por estas personas, ¿no?
no lo podríamos calificar lo sucedido como un ataque como tal, ¿sí? Esto de pronto sí fue algo direccionado por una persona que quería conectarse. Entiendo que el medio, bueno, por lo que lo estamos realizando, es bastante seguro a comparación de otros software que permiten hacer videoconferencia. Ellos debieron haber aprovechado con diferentes cuentas, con el link. Lo único que hacen es pulsar muchas veces el link para poder acceder y generan llamadas concurrentes. Entonces, con el objetivo de que sabotear la reunión, se me ocurre, de indisponer, pero un ataque como tal generado desde el exterior, utilizando medios como ya lo habíamos analizado, realmente muy difícilmente podríamos aplicar ese término en lo sucedido. Más bien, como indico, sí fue algo de lo que ustedes me comentan, algo muy intencional, que debió haber enviado de manera recurrente la invitación para poder conectarse a la reunión. En el tema de los del WhatsApp, siempre nos van a generar nosotros links para poder ingresar. Entonces, voy a suponer que lo que hizo de pronto la persona fue enviar solicitudes muy recurrentes hasta el punto de colapsar la reunión, que llegue constantemente solicitudes. Ustedes negaban las solicitudes, pero seguía llegando los clics que esta persona dio al momento de ingresar en la reunión. Vamos, continuemos, por favor. ¿Dónde está? ¿Vemos la diapositiva? Sí, sí se ve. Ya, continuemos, por favor. Lo que están viendo en este momento es, déjenme ver allá, ¿listo? Estamos viendo, este es un informe de reportería de la empresa LexisNexis, que son los que realizan un estudio a nivel mundial, ¿sí? De los ataques que se van realizando, cuáles son los países que mayormente, de dónde salen los ataques y a quiénes llegan los ataques, ¿sí? Este informe contiene información a nivel mundial. Yo me extraje únicamente lo que nos compete o lo que nos interesa para el estudio de esta charla, lo que compete a América Latina. Como podemos ver, los ataques generados por los humanos en el año 2021, que es el informe al que pertenece, tenemos que 33 millones, ¿sí?, de ataques se han iniciado por parte de humanos. Es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, ransomware, spam, malware, phishing, ¿sí? Son generados y son enviados por ataques iniciados por humanos. Pero también recuerden que veíamos los botnet, ¿sí? Estos son ataques automáticos. Recuerdan que hablábamos de la red de computadoras que estaban infectadas y que enviaban la información. Miren, también tenemos 44 millones que envían ataques constantemente, ¿ya? Podemos ver también que tanto los dispositivos móviles como los dispositivos desktop son atacados constantemente, pero el 79%, ¿sí?, de ataques son dirigidos a los dispositivos móviles. Miren, el 75% en los dispositivos móviles y el 25% en los dispositivos desktop. Dentro del top 5 de países mayormente que inician los ataques, miren, está Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, y a quienes constantemente están atacando están Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Chile y México. Vamos a ver, aquí también es bastante preocupante lo que reporta este informe de LexisNexis. Indica a nivel global, esta es una relación a nivel global y a nivel local, en la parte de América Latina, ¿sí? La tasa de ataques es mayor a nivel local que a nivel global.
Igual en dispositivos móviles tenemos el 5.9% de dispositivos, a nivel global es un 2.3%. ¿Sí? Podemos ver que son dispositivos móviles, generalmente las aplicaciones. ¿Quién ahora en la actualidad no tiene un dispositivo inteligente? ¿Quién ahora no utiliza la banca electrónica en sus dispositivos para hacer transferencias? ¿Quién no utiliza redes sociales? ¿Sí? Realmente al no tener la precaución de qué es lo que utilizamos, cómo gestionamos nosotros la información en cada uno de nuestros dispositivos, podemos formar parte de estas estadísticas a nivel mundial. ¿Ya? Vamos a revisar también las estadísticas a nivel local. En el año 2021, al mes de agosto, la firma de seguridad Kaspersky, en su informe del año 2021, posiciona al Ecuador, ¿sí? Un crecimiento de más del 60% en ataques recibidos. Podemos también ver una aplicación, ¿sí? Que podemos nosotros determinar a tiempo real los ataques que estamos recibiendo. Hagámoslo, por favor, veámoslo en este momento. Dejar de compartir esta pantallita y vamos a iniciar a este link. Voy a compartir, me confirman ya, si lo ven. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, sí. Ya, nosotros tenemos aquí, bueno, de hecho hay varias aplicaciones que nos permiten a nosotros hacer un análisis y un seguimiento a tiempo real de los ataques que se generan en las estadísticas que habíamos visto anteriormente, de dónde salen y a dónde van. ¿Sí? Aquí estamos nosotros, miren. Esta es la parte de América Latina y aquí está Ecuador. ¿Sí? Miren, estamos en la posición 31 de recibir ciberataques. Aquí están los ataques mayormente que habíamos visto. Este es el ransomware, las vulnerabilidades. Hablemos de hace unos 5, 8 años atrás, realmente nosotros aquí estábamos pasando desapercibidos en lo que es nivel de ciberataques. No éramos un blanco perfecto para los ciberdelincuentes. Recuerdan, por hacer solamente una retrospección, cuando teníamos aquí asilado se me fue el nombre. Julian Assange. Ah, sí, él mismo. Cuando teníamos asilado a Julian Assange, no nos pasaba nada. Nadie ni siquiera sabían que existíamos aquí para que nos puedan atacar. Cuando se le quitó el asilo político, recuerden que ese año fuimos víctima de ataques que no estábamos preparados para recibirlo. Ese fue donde nos iniciamos y nos dimos a conocer a nivel mundial y les dijimos a los ciberdelincuentes, oigan, nosotros también estamos aquí, ¿por qué no nos atacan? Miren, y eso fue lo que pasó. Hablando de hace tiempos atrás, tal vez unos 8, 10 años, el Ecuador estaba posicionado en el ranking 50, 60, por no hablarlo más abajo, porque no teníamos este tipo de problemas. Miren, ahora estamos en el número 31 del ranking de recibir ciberataques. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para enfrentar este tipo de ataques, tanto en empresas públicas como en empresas privadas? Es lo que vamos a revisar. Miren, si pueden ver, miren, constantemente esto es a tiempo real. El país mayormente atacado, veámosle, Brasil. Brasil está en el número 1 de recibir ataques. De todo el mundo, de hecho. Miren de dónde salen principalmente los ataques. ¿Sí? Entonces, estas son las estadísticas. Las personas que se encargan de la ciberseguridad como tal se basan en estas estadísticas y cuáles son los ataques que están creciendo, cuáles son los que realmente están en otros países utilizando para poder adelantarnos un pie y poder de alguna manera mitigar estas
estos problemas, estos ataques, estas vulnerabilidades que se nos presentan. Regresemos a la presentación. Ahora, nosotros hemos escuchado mucho de los tipos de ataques, cómo se puede dar, qué es lo que pasa, miren, a nivel mundial, de dónde salen, están habiendo ataques constantemente, y en la madrugada y estas horas son a partir donde empiezan a trabajar más los ciberdelincuentes de enviar ataques. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y esto es real? Sí, esto les va a pasar solamente a las empresas grandes, a las empresas que realmente tienen información que les interese a los ciberdelincuentes. Esto no me puede pasar a mí porque a la final, ¿qué puede pedir el ciberdelincuente de mí, no es cierto? Pero esto no es verdad, esto no solamente les pasa a las empresas, a las multinacionales, empresas grandes, esto nos puede pasar a todos. Si nosotros pensamos de que esto no nos va a pasar a nosotros, tenemos un concepto erróneo, ¿sí? De ahí nosotros necesitamos partir la conciencia de la ciberseguridad. Miren, si pensamos que esto no pasa seguido, los ataques pasan, como vimos en información, a toda hora, todos los días, en todas las partes del mundo. Siempre vamos a estar expuestos a este tipo de ataques, a este tipo de peligros, a este tipo de vulnerabilidades, ¿sí? Miren, solamente aquí hemos citado algunas de las noticias que se han presentado y que nos demuestran que constantemente estamos expuestos a esto. En el 2019, el 90% de las empresas del globo sufrió phishing. Estamos constantemente expuestos a esto. Nuevo repunte de phishing y malware relacionado con el COVID-19. Aprovecharon las vulnerabilidades con el tema de teletrabajo y de teleeducación que habíamos mencionado anteriormente. Más de 600 denuncias por delitos cibernéticos se han registrado en el Ecuador en lo que va del 2021. ¿Bien? Esto nos pasa constantemente y a diario, ¿ya? Habíamos visto también de un caso puntual del tema de CNT. ¿Estaba preparado realmente CNT para sufrir el ataque que sufrió? ¿Cuánto tiempo se demoró este ciberdelincuente en analizar o en buscar la víctima que llevaría e implantaría, tal vez de manera no intencional, el virus internamente dentro de la institución? ¿Qué afectó? ¿Cuánto? Imagínense, realmente no se publicó, no salió a la luz qué fue lo que no tuvieron o cuál fue la vulnerabilidad que ellos tuvieron para que se haya implantado ahí el ataque, ¿sí? Se especulaba mucho de que internamente fue implantado este virus internamente, o sea, es decir, dentro de los usuarios mismos. Alguien de por ahí ingresó con algún dispositivo externo de manera inocente, por llamarlo así, no sabía que tenía eso en su dispositivo, en su CD, en su USB, en su teléfono, y lo conectó a algún dispositivo interno de la red. Solamente abrieron la puertita y le pusieron ahí. ¿Qué es lo que hizo el ciberdelincuente? Navegar hasta llegar a la información que tenía. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Capturaron la información, ¿verdad? CNT estuvo realmente desesperado por tratar de resolver y duró, me parece que aproximadamente, si mal no recuerdo, 2 semanas en que pudieran resolver esta información. ¿Lograron ellos, pagaron el rescate que les estaban pidiendo? ¿Lograron realmente recuperar toda la información? No. Publicaron los ciberdelincuentes, bueno, esto es información extraoficial, ¿no? Los ciberdelincuentes publicaron la información, están publicadas para que sea al alcance de las personas que puedan, obviamente hablando dentro de otros términos en navegadores que no son al alcance de todos, sino más bien que manejan la parte alta como tal de seguridad. Pero ¿estaba preparado realmente CNT para enfrentar eso? ¿Estamos preparados como empresas públicas, privadas? ¿Estamos preparados como personas naturales para poder enfrentar este tipo de situaciones? Sí. La ciberseguridad y la seguridad van a ser como tal de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más importante que hay en una empresa? La empresa como tal, una empresa, una institución, sabemos que está compuesto por el recurso humano, las personas, por la parte de la información, que es realmente el giro del negocio como tal de la institución, y la imagen con la que cuenta la institución. ¿Cuánto ustedes
pensarían que este ataque afectó en ese lapso tal vez infinito para los funcionarios internos de CNT que tuvieron que vivir ese momento estresante de no saber qué fue lo que pasó. Y me atrevo a decir que el personal que trabajaba en la parte de ciberseguridad tuvieron noches sin dormir, ¿sí? El estrés del saber, la responsabilidad. Y de pronto también hay que considerar que conozco muchos casos cercanos en el área de ciberseguridad que se trabaja en instituciones que podemos tener toda la buena predisposición, el conocimiento, el interés de salvaguardar la información, pero muchas de las veces el limitante es realmente la importancia que se da a esta área. El recurso económico para la implementación de estándares, de dispositivos que permiten salvaguardar la integridad de la información. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el activo más importante de una empresa? Las personas, la información, la imagen. Va a depender, ¿no? Va a depender del giro del negocio, pero totalmente las personas y la información. Todo esto, a lo que nosotros estamos expuestos, va a causar un impacto altamente negativo a la imagen de la institución. Como habíamos mencionado, las empresas están compuestas por 3 componentes básicos e importantes. El hardware, que se refiere a toda la parte de infraestructura tecnológica, computadores, infraestructura de red, a la parte del software, que es como tal los programas, los sistemas que manejamos dentro de los equipos, y el usuario como tal, el eslabón más débil de la cadena. ¿Por qué decimos que el usuario es el eslabón más débil de la cadena? ¿Sí? Porque el usuario es el principal factor humano que permite que dé el acceso para que este virus se implante, para que este ataque se implante y se pueda ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos de pronto la conciencia, porque no sabemos, habíamos dicho, no, tal vez por curiosidad, por desconocimiento, podemos nosotros abrir esa ventanita y generar realmente una tragedia dentro de una institución. ¿Qué es lo que nosotros debemos o deberíamos tener en cuenta para proteger nuestra empresa o a nosotros mismos, nuestra institución? Deberíamos tomar conciencia en la aplicación de políticas por el usuario. ¿Qué significa? De nosotros aplicar la gestión de políticas para las contraseñas y tener un acceso limitado al Internet. Muchas de las empresas que ustedes laboren, que de pronto nos hemos de alguna manera asociado, no todas las empresas públicas ni privadas tienen acceso libre para que los funcionarios puedan acceder a cualquier información. Y de pronto si la tienen, he ahí el hueco de seguridad que se está generando, porque la amenaza que nosotros no podemos controlar es, tal vez podríamos dar una capacitación a los usuarios que no ingresen a ciertas páginas, que no den clic, que no, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, sí habría que crear una concientización a nivel personal, a nivel profesional, de que la parte de la ciberseguridad, la parte de la seguridad empieza por uno, ¿no es cierto? De uno depende, es algo que uno debe controlar, de uno depende que se le dé el acceso o que no se le dé el acceso, ¿sí? También que deberíamos tener en cuenta la protección de los usuarios. Los equipos que utilizamos de manera personal, ¿sí? Los smartphones, las tablets, los computadores, deberíamos tenerlos al menos como base, con un antivirus actualizado. Si no es licenciado, si no es con una licencia, al menos que sea algún antivirus gratuito, pero que constantemente se esté actualizando, ¿sí? Que tengamos precaución antes de abrir los dispositivos extraíbles, una USB, alguna memoria, que tengamos la buena costumbre de correr primero el antivirus para poder abrir el dispositivo como tal en nuestros equipos. Entonces, la protección del usuario, actualización del sistema operativo. Esto también en muchas de las instituciones, ¿qué es lo que se hace? O de manera en
en los hogares, ¿qué es lo que se hace? No se compran las licencias de los sistemas operativos, ahora ya Windows 10. No se compran las licencias. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces me ingreso al internet o me dieron este crack. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ejecutaría. Muchas de las veces está el crack, sí, pero tiene que pasar cuántas peripecias o torear varias anzuelos que lanza el ciberdelincuente para poder obtener este crack, que no es lo correcto hacerlo, ¿sí? Tener instalados anti-spam, programas que nos permitan detectar de alguna manera algún tipo de amenaza que se puedan generar en nuestros dispositivos. A nivel de protección de la red, hablando como tal de manera institucional, se tendrían que instalar dispositivos que son orientados para la seguridad como tal, como un firewall, la calidad del servicio, realizar políticas del control de acceso a servicios de la red, bloquear ciertas aplicaciones. En la mayoría de las instituciones, por no decir en todas las instituciones, no sé qué tan permitido esté el uso del YouTube, el uso del Facebook, el uso de redes sociales a pedir de boca de los funcionarios, de las personas que forman el entorno de las empresas. Entonces, desde ahí deberíamos partir para hacer la protección de la red interna de cada una de las empresas y de las instituciones. Y como decíamos, la parte del acceso a los equipos mediante la conexión remota, la conexión mediante VPN, la creación de VPNs, que es lo correcto para poder conectarnos de manera virtual a los equipos internos de una institución, ¿sí? Finalmente vamos a revisar cuáles son los consejos, qué es lo que cómo nosotros podemos aportar para minimizar los riesgos, para mitigar las amenazas, para mitigar las vulnerabilidades e incrementar la disponibilidad de la información, ¿sí? La seguridad de la información tiene tres aristas fundamentales, tres aristas bastante importantes, que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información. ¿A qué se refiere la confidencialidad? La información que se maneja dentro de una institución, dentro de una empresa, es confidencial. Vamos al tema que decíamos, que planteamos, de una empresa que realizaba las declaraciones de los usuarios en el tema del SRI, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser? Eso va a ser confidencial, la base de datos que tengan de los usuarios, ¿sí? Esa base de datos, el dueño de la empresa no puede decir, vean, ustedes son Telefónica, tenga, le doy mi base de datos para que se comunique con mis clientes. Ustedes son de las tarjetas de crédito, tenga, le doy mi base de datos para que se comunique con sus clientes. No es así. La información es confidencial, dependiendo de cada una de las instituciones. La disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad de la información 24/7. Volvamos al tema del ejemplo que habíamos puesto de la telefonía IP. La telefonía debería estar dispuesta 24/7, ¿verdad? Entonces, en el momento en que sufrió un ataque, se denegó el servicio y ya no tenemos el cumplimiento con una de las aristas importantes que conlleva la seguridad de la información, que es la disponibilidad. Y la integridad, ¿sí? Que toda la información inicial que se obtuvo, que vamos a poner un ejemplo, la información que se genere en un departamento tal cual, se pase al siguiente departamento, íntegro, completa la información, ¿sí? Entonces va a depender también de los dispositivos y de los niveles de seguridad que mantenga la institución y las empresas como tal. Hagamos un análisis. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer al recibir un mail, al recibir un mensaje, al recibir una llamada, al recibir un WhatsApp? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer antes de actuar de manera impulsiva o de manera cotidiana, como estamos, si nos llegó un mail, voy a dar el clic, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo preguntarme antes de eso? Debemos preguntarnos, ¿tenemos una cuenta en esta empresa? Ejemplo, yo no soy, como les decía, no realizo compras mediante Amazon. Que me llegue a mí un correo indicándome que debo dar clic para confirmar la compra, eso ya sería una alerta, ¿verdad? Porque yo no soy cliente.
de esa empresa o de ese banco, de esa institución. Yo no soy cliente, entonces se me haría raro a mí que me llegue ese tipo de mensajes. Vamos a suponer que sí lo soy, entonces si soy cliente, paso a la siguiente pregunta. ¿Quién me envió a mí el correo? Debo ver el remitente. Recuerdan que vimos el remitente, el nombre, no repli, arroba, y ahí sí en el dominio venía un sinnúmero de códigos y frases. ¿Qué tan peligroso, qué tan fiable es ese dominio que está ahí? ¿Sí? Si ya veo que está entre mezclas de números y que tiene una cadena tal vez incoherente, que no tiene sentido, ya nos lanza una alerta también de saber que esto no es un correo normal que me está llegando. ¿Sí? Hay más destinatarios, recordemos que phishing o spam, malware, son ataques que se generan no solamente a un usuario, son envíos de correos masivos. Entonces, en el momento en que yo ya me doy cuenta que tiene muchos destinatarios, yo sé que ese correo no es confiable. ¿Es correcta la información que me estén enviando? Sí. También debemos darnos un tiempito en poder revisar la información como tal del cuerpo del correo. ¿Qué es lo que indica? De pronto me llegó en otro idioma que no es el mío, no es el originario mío. Hay faltas de ortografía que de pronto una institución, se me ocurre, un banco me envió a mí un link de confirmación de pago para dar la confirmación, la autorización de la confirmación de pago de un clic aquí. Pero dentro de todo ese cuerpo del mensaje tiene faltas ortográficas. Entonces ya también es una alerta que indica que generalmente eso no ocurre. Y también las divisas. ¿Sí? Vamos a suponer el mismo ejemplo de que me envía el banco a mí y me dice que voy a hacer la transferencia en euros, se me ocurre. ¿Sí? Entonces aquí nosotros no manejamos euros, manejamos dólares. Ya hay muchas incoherencias en ese cuerpo del correo que me van a mí a hacer determinar que no es un correo dirigido para mí, que es un correo malicioso. ¿Y a dónde llevan los enlaces de este correo? Como habíamos indicado, sin abrir el correo, sin abrir el link, sin abrir ese pad, posicionándonos con el cursor, podemos indicar ya el link y ver el pad. Generalmente están ahí bastantes incoherencias, por llamarlo así, no se entiende, entonces ya sabemos que eso no es tan normal. Y generalmente estos correos nos piden de manera urgente, ¿sí? Pague la multa que está de manera urgente. Muchas de las veces también nos ha llegado para... recuerdo que nos llegaba el de los Outlook, que ya se va a cerrar el Outlook, que para confirmar la cuenta, de clic aquí, porque si no la cuenta será cerrada. ¿Sí? Muchas de las personas que decían, se me va a cerrar la cuenta y voy a dar clic ahí. Lo mismo nos llegaba en el WhatsApp. Recuerden que por una actualización del WhatsApp se va a cerrar la cuenta y que tenemos que actualizar para que no nos cierren nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Sí? Son formas en las que los ciberdelincuentes buscan de alguna manera llegar a nosotros, convencernos de alguna manera y que nosotros piquemos el anzuelo y caigamos en ese ataque. ¿Qué es lo que debemos hacer dentro de las recomendaciones? No realizar descargas de páginas sospechosas. Si nosotros ingresamos a una página y vamos a suponer, muchas de las veces nosotros nos ingresamos al internet a descargarnos ciertos programas, pero antes de eso nos dice, a ver, para descargarte, se me ocurre el Illustrator, el crack del Photoshop, ¿ya? Vamos a descargar, no tiene licencia, voy a descargarme un crack del Photoshop para poder habilitar, ¿sí? Pero antes de ayudarme a descargar eso, me envía otro link y dice, tienes que instalar primero este programa que te permite hacer cualquier cosa. Y antes de hacer eso, entonces da a aceptar, entonces van de alguna manera llevándonos, pero nuestro objetivo es descargar el crack. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Aceptando todo lo que se nos aparece. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Abriendo muchas ventanas, dando la posibilidad de que se abran muchas vulnerabilidades y se pueda acceder a nuestra información personal o institucional. Recordemos que nunca debemos abrir ningún archivo adjunto en el mail de un remitente desconocido. Recordemos el ejemplo del que te envió las fotos del viaje. Pero ¿qué viaje? Si yo no he hecho ningún viaje, ¿quién me debería enviar unas fotos? Y es una alerta, ¿no? Entonces, si no estamos seguros de que ese remitente, de que ese correo está dirigido para mí, no lo abramos. Es más fácil eliminarlo, ¿sí? Y recuerden, eliminarlo de los eliminados.
No facilitar información personal, no facilitar valores de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, cualquier otro tipo de credenciales, que es lo que generalmente hacen también con las llamadas telefónicas. Y eso nos pasa a muchos, ¿no? Nos llaman que usted ha sido acreedor. Bueno, ahí también hay un cierto nivel de confusión, debido a que sí hay empresas, instituciones financieras que sí llaman a ofrecer créditos, pero hay otras empresas que también llaman por lo mismo, pero empiezan a pedir información más de lo normal. Recuerden que me parece que en uno de los videitos ilustrativos que decía, las empresas ni públicas ni privadas van a pedir información porque ya la tienen, ¿no es cierto? No me van a pedir el número de cuenta, no me van a pedir de pronto el número completo de mi tarjeta de crédito, ¿sí? No me van a pedir información personal, porque si yo soy cliente de esa empresa ya tiene información. Entonces, es fácil dejarnos engañar, pero también debemos analizar antes de dar esa información, ¿ya? Otra de las recomendaciones que debemos considerar es, en el momento en que nos llegan los links, por favor, solamente abrir páginas que tengan como antecedente al link HTTPS. Este es un protocolo de seguridad, ¿sí? Las páginas que tienen HTTP generalmente son fraudulentas, ¿sí? Entonces siempre nos vamos, ejemplo, HTTPS www.bancopichincha.com.es. Estamos seguros de que esa es la página del banco. Nos generan la misma página con la misma fachada, pero dice http://www.bancopichincha, ya le quitan la a.com, pero a veces nosotros del apuro solo vemos y dimos clic, ¿sí? Eso sí es un tip para que ustedes tengan y podamos nosotros analizar y ver, detenernos un momento y poder analizar si es que realmente la información es verdadera o es fraudulenta. ¿Cómo podemos nosotros también aportar como funcionarios, como usuarios, como personas en la parte personal? ¿Cómo podemos aportar para la parte de la seguridad? ¿Sí? Con la gestión de las contraseñas, partimos de ahí. Sabemos que las contraseñas son únicas, son personales y son intransferibles. En todo tipo hablamos de contraseñas de accesos a bancos virtuales, contraseñas de acceso a los equipos, contraseñas de aplicativos, todo tipo de contraseñas, ¿sí? Recordemos que no debemos utilizar contraseñas de textos planos. Lo más recomendable es utilizar contraseñas robustas. ¿Qué significa que sean contraseñas robustas? Como mínimo 8 caracteres, entre mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y números, ¿sí? Acostumbrémonos a no poner mi fecha de nacimiento, la fecha en que me casé, la fecha en que me divorcié, porque eso es de conocimiento público, ¿sí? No acostumbrémonos a no poner nuestros nombres, el nombre de mi mascota, ¿sí? El nombre de mi papá, el nombre de mi mamá. Generemos una contraseña robusta, tal vez la combinación de todo eso, pero que sea difícil acceder a esta información, ¿sí? Recordemos que no debemos guardar las contraseñas en equipos propios y peor ajenos. ¿Qué es lo que decimos muchas veces? Esta es mi computadora personal, aquí yo guardo todas las contraseñas, ¿sí? Pero supongamos que en el peor de los escenarios llega una visita, llega alguien a su casa y requiere de que le presten la computadora, y ustedes le prestaron la computadora, pero ahí ustedes tenían guardadas sus contraseñas de bancas electrónicas, contraseñas de tarjetas, de correos. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando ahí? La pauta para que de pronto no sea un ciberataque, pero sí estamos dejando a la vista las contraseñas, que recordemos que son personales, ¿sí? Peor aún en las instituciones y en los trabajos, aconsejo yo mucho de manera muy personal que jamás se guarden las contraseñas en los equipos. Ustedes van a acceder en las computadoras, en los equipos, en los dispositivos dentro de sus trabajos, de sus instituciones. Por A o B circunstancia, accedieron ustedes a su correo personal, accedieron a alguna banca electrónica, por favor jamás las guarden ahí. ¿Por qué? Somos más vulnerables, ¿sí?, a que de alguna manera accedan a ese tipo de información y seamos víctimas de algún ciberataque. Entonces, por favor, esas cosas
evitemos hacerlo ya. Y peor aún, ¿sí? Muchas de las veces he visto yo, de manera muy personal, he visto que para no olvidarse la contraseña se anota en un post-it y se pega en el de la computadora. Claro, miren, como vemos ahí en el ejemplo, están creadas contraseñas robustas, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números, están generadas. Pero, ¿qué tan robusto es si es que yo le pongo al alcance de todo el mundo ahí? Pierde realmente su esencia, ¿verdad? Entonces, eso tampoco hagamos. Y hagamos una conciencia también que muchas de las cosas utilizamos, volvemos al tema, utilizamos contraseña para ingresar a mi correo, contraseña para ingresar a mi teléfono, contraseña para ingresar a mis redes sociales, contraseña para ingresar a mi equipo. Y muchas de las veces, por evitarme la fatiga, ¿qué hago? Pongo la misma contraseña en todo, ¿no es cierto? Tengo la banca virtual del banco N, pongo la contraseña del banco X, pongo la contraseña del banco Y, pongo la contraseña, ¿sí? Y eso es un problema de seguridad. Vamos a suponer que nosotros dimos el clic que no debemos dar en nuestro teléfono y ahí ingresamos a las bancas virtuales. El ciberdelincuente ingresó a nuestros teléfonos y tiene toda la información necesaria que está buscando para poder hacer algún tipo ya como tal ataque en el tema financiero. Entonces, por favor, esas son recomendaciones como tal que debemos tomar en cuenta y que desde nosotros podemos aportar para la parte de la seguridad. Tenemos aquí otro videíto ilustrativo para que podamos poder ver algunas recomendaciones más. No diligencias información confidencial en páginas web desconocidas. Asegúrate de que la dirección a la que ingresas sea HTTPS. No se ve el video. Los correos que te envían. Algunos correos maliciosos. No, está ese mapa como mundial anterior de los ataques. Ese se está viendo, pero de ahí el video no. Déjame compartir ahorita. No diligencias información confidencial en páginas web desconocidas. Asegúrate de que la dirección no se está compartiendo nada. Solo el sonido. ¿Perdón? No se está compartiendo nada, digo, solamente el sonido. Ahí. No diligencias Ahí sí. información confidencial en páginas web desconocidas. Asegúrate de que la dirección a la que ingresas sea HTTPS. Verifica la ortografía de los correos que te envían. Algunos correos maliciosos contienen errores que las cuentas verificadas no cometerían. Confirma con las entidades correspondientes si están solicitando información vía electrónica. Y no confíes en los enlaces que recibes por medio de cadenas de mensajería instantánea. ¿Te gustó? Entonces, sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Ya estamos bastante claros en las recomendaciones, cómo nosotros podemos aportar desde los usuarios a las instituciones como tal, cómo podemos aportar desde nosotros a la seguridad y, ¿por qué no, a la ciberseguridad? Recomendaciones finales. Garantizamos un trabajo seguro aplicando las recomendaciones tecnológicas que ya las hicimos en cuanto a la navegación y al uso de los dispositivos que diariamente lo realizamos. Mantener la información protegida, respaldada, es ya responsabilidad de cada uno de nosotros dentro del ámbito personal y dentro del ámbito profesional, llamémoslo así. Recordemos que no debemos compartir las contraseñas con nadie, las contraseñas son únicas, personales e intransferibles, ¿sí? Hagamos lo mismo que con nuestra parte financiera, ¿no es cierto?
Muchos de nosotros no daríamos las claves de nuestra banca virtual a X persona para que nos dé haciendo la gestión, las transferencias. No lo daríamos, ¿verdad? Salvo que sea exactamente una persona de extrema confianza. Entonces, lo mismo deberíamos hacer con las contraseñas de nuestros equipos. Nuestras contraseñas son personales. La información que manejamos en nuestros equipos, en nuestros dispositivos, son personales, ¿sí? Debemos cuidar la integridad de la información. Las acciones seguras que nosotros hoy hacemos van a garantizar que nuestra información esté disponible, esté íntegra el día de mañana. Recordemos también que debemos utilizar los correos corporativos única y exclusivamente para fines institucionales. No debemos utilizar para acceder a páginas que no están permitidas, a aplicaciones que no tienen nada que ver con el giro del negocio, ¿sí? Eso ya es responsabilidad nuestra. Y finalmente, deseo terminar esta charla con esta frase que nos dice: la ciberseguridad ya no es un costo de hacer negocios, es un costo de permanecer en el negocio, ¿sí? Porque antiguamente realmente el hecho de aplicar equipos, estándares de ciberseguridad era muy costoso, y muchas de las empresas que decían, no nos va a pasar nada, pongamos algo así nomás porque no va a pasar nada. Entonces, más bien ahora lo que cuesta es mantenerse como tal, para no ser víctimas y no perder información, no perder la imagen que se ha posicionado las empresas. Y recuerden que todo producto, cuando un producto que se les ofrece en la red es gratuito, es porque ustedes son el producto. Muchas gracias. Gracias, Karina, qué excelente aporte, felicidades por la exposición. Y bueno, como dices tú, o sea, tenemos que tener esa seguridad en todos nuestros dispositivos, ¿no? En todas nuestras redes, en todo eso, porque como dices tú, o sea, a veces nosotros no le paramos mucho asunto a esto de las contraseñas, y tenemos la misma contraseña en todas las cuentas, en todos los correos, en todas las tarjetas de crédito. Entonces creo que es muy interesante. Pedro, ¿qué tal? Yo quiero también agradecer, Marlon, si te sugeriría que esa clave que tienes tú, que dice Marlon 1, 2, 3, la cambies. No vale la pena. No vale. No vale. Karina, muchas gracias. De hecho, gracias porque eres la primera expositora de esta nueva etapa política para nosotros. Así que tiene un valor particularmente importante para nosotros tu presencia hoy. A todos los legionarios, por favor, a mantenernos informados, a mantenernos en los procesos de formación. Hay varias cosas que están pasando en el mundo, y de hecho les pido a todos poner atención sobre lo que va a pasar de aquí al miércoles próximo, probablemente con Ucrania. De hecho, la IOMA sugiere que mañana en la noche hagamos un enlace solo por el tema geopolítica, porque con guerra el mundo va a ser otra después de 15 días a partir de la prueba balística que hizo ayer Rusia con sus misiles. Así que a todos un abrazo grande. Les deseo que terminen lindo el fin de semana. Mañana en la noche, como les digo, vamos a hacer un enlace sobre este tema exclusivamente. Y les recuerdo que la única manera de romper el sistema es estar preparados para hacerlo. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias con todos. ¿Alguna pregunta de pronto antes de cerrar? ¿Alguien? Buenas noches, gracias. Nada, creo que no hay ninguna pregunta. No. Entonces, Inge, Karina, muy amable con todo. El día de mañana ya estará subido igual en redes la grabación para las personas que desean igual verlos o compartirlos, ¿ya? Nos vemos el día miércoles en otro taller, y de ahí sí ya en carnaval el sábado. Claro que sí, contando los días. Listo, chao, nos vemos el miércoles. Excelente, nos vemos. Chao. Felicidades. Que tengan linda noche. Gracias, Marlon. Saludos, Pedro. Hasta luego. Chao con todos.
Querida para Chao.